Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más con ustedes en un aniversario de esta iglesia. Y también quiero expresarles una sincera felicitación por estos 56 años de vida como congregación cristiana, predicando la palabra del Señor a este pueblo que tanto necesita del Evangelio. Reciban también un saludo cariñoso de la primera iglesia bautista de Guadalajara. Que Dios los bendiga y siga llevándolos siempre adelante. Vamos a leer enseguida la palabra del Señor, ahora en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Voy a dar lectura a los versículos 8 al 11 que dicen así: Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Perdón, estoy leyendo un poco antes, es el 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, lleno de amor y de misericordia, y alabamos tu santísimo nombre, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu poder y todo lo que tú eres, Señor, lo que tú representas en nuestra vida, porque tú eres el todo, Señor, en cada uno de tus hijos. Recibe pues, Señor, nuestra gratitud por esta iglesia, Ebenezer de Tlaquepaque, Jalisco, porque le concedes esta bendición de cumplir un año más de vida, trabajando en tu obra santa, proclamando el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por cada bendición que nos concedes. Te amamos, Señor, y te adoramos, y deseamos alabarte fuertemente, Señor, intensamente, con todas las fuerzas de nuestro ser. Ahora, bendito Padre, suplico que nos permitas meditar en tu palabra, que nos conceda, Señor, oír tu voz, que seas tú, oh Dios, el que des el mensaje, cada palabra, Señor, cada pensamiento que ha de ser expresado, sea conforme a tu voluntad, sea para tu honra y tu gloria, y para la edificación espiritual de cada uno de tus hijos aquí en este lugar. Muchas gracias, Padre Santísimo. Perdona nuestros pecados, líbranos de toda especie de mal y usa nuestra vida, Señor, en tu santo servicio. Te lo rogamos, Señor, con acciones de gracias, en el nombre glorioso, en el nombre sublime de nuestro muy amado Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en este trozo de la palabra del Señor que acabamos de leer,
Y el mensaje de esta hora se titula El triple mensaje del Señor para su iglesia. Esta segunda carta que nuestro Señor Jesucristo dicta al apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, en el Asia Menor, está dirigida a la iglesia de Esmirna. Se trata de una carta de gran consuelo. Es precioso ver cómo entre varias iglesias a las cuales el Señor se dirige, en esta carta a esta iglesia, da palabras consoladoras en grado sumo. En esta carta nuestro Señor Jesucristo se identifica como el Cristo eterno. Dice el primero y el último. También se presenta como aquel que dio su vida por nosotros. Dice el que estuvo muerto. Ya sabemos muy bien que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Pero también el Señor se refiere a su resurrección victoriosa. Por eso dice, y el que vivió. El que estuvo muerto y vivió. Vemos aquí a nuestro Señor como el Dios omnisciente, cuando dice, yo conozco tus obras. En esta hermosa carta hay, como dijimos al principio, un triple mensaje para la iglesia de Esmirna en primer lugar y para cada una de las iglesias cristianas de todo tiempo y lugar. Por tanto, para nosotros también. ¿En qué consiste ese mensaje? En primer lugar, es un mensaje de fortaleza y de poder para los que son probados. El versículo 9 dice precisamente, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, este es un mensaje de fortaleza y de poder para todos aquellos que están siendo probados. Algunas personas son probadas a través de una pobreza extrema. Es muy doloroso ver gente así, que muchas veces no tienen ni para comer. Hay personas que son probadas de esta manera. Otros son probados por medio de diversas tribulaciones. Por ejemplo, la pérdida del empleo. Cuando una persona pierde su empleo así, de pronto, súbitamente, como que se le viene el mundo encima, porque es un problema terrible no tener con qué sostener a la familia. Y ahora con tanto desempleo que hay en nuestro país, tanto trabajo que da encontrar un empleo, esta es una prueba verdaderamente difícil. Otros son probados por medio de la incomprensión de parte de los suyos. ¿Cuántas veces los familiares no nos entienden, no nos comprenden, nos critican duramente, siempre por la causa de Cristo, ¿verdad? Es una cosa dolorosa, porque no nos extrañaría los ataques de los enemigos, pero sí como nos duelen los ataques de aquellos que son de nuestra propia familia. Otros son probados por la persecución a causa de nuestra fe. Es lo que decía el Señor a esta iglesia cuando le dice,
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y luego menciona y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. El diablo va a usar a toda clase de personas, hermanos, para causarnos muchas dificultades, para que veamos cómo el odio y la hazaña de nuestros enemigos, impulsados por el diablo, tratarán siempre de doblegarnos y de hacer que retrocedamos, pero eso nunca lo van a lograr. Hay quienes son probados también por enfermedades dolorosas y muchas veces incurables. Es una enfermedad, hermanos, siempre es algo muy difícil de sobrellevar. Pero cuando es una enfermedad que nos causa mucho dolor, mucha incomodidad, no estamos a gusto, no estamos en paz, pueden ustedes imaginarse lo que esto es. Cuando esa es una enfermedad incurable, cuando la persona que está enferma va desmejorándose más y más, y ya nada más estamos esperando el momento en que Dios se la quiera llevar. Todo eso, hermanos, son pruebas muy difíciles, como también la muerte de un ser amado. Cuando muere alguien muy cercano a nosotros, puede ser un familiar, puede ser un hermano en la fe, puede ser un amigo muy querido, etcétera, etcétera. Eso siempre nos va a causar mucha tristeza y mucha aflicción. Pero hermanos, todo esto es conocido para nuestro Señor Jesucristo, quien dice, pero tú eres rico. Sí, aquella iglesia era pobre económicamente hablando, no tenía grandes recursos, pero espiritualmente esta iglesia era verdaderamente rica con las riquezas verdaderas que son las espirituales. Porque, hermanos, ya sabemos que las riquezas materiales son efímeras. Un día están allí y otro día ya no están por alguna circunstancia de la vida. Pero las riquezas espirituales son eternas y entre ellas podemos contar en primer lugar la salvación eterna de nuestra alma. Podemos también disfrutar como bendición de la presencia perenne del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tenemos también la promesa del Señor de bendecirnos, de ayudarnos, de sostenernos, de llevarnos adelante en su santo nombre. Y también, hermanos, tenemos las riquezas celestiales que nos esperan en gloria. Todo lo que Dios nos da aquí, hermanos, no es sino un anticipo de todo lo precioso y maravilloso que nos espera allá en la patria celestial, donde Cristo fue a preparar una morada para cada uno de los suyos y donde podremos extasiarnos, deleitarnos con todo lo que el Señor ha preparado para los suyos. Por eso la palabra de Dios dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y hermanos, cuando pensamos en esto, uno se emociona verdaderamente. Uno pone su mirada ya en las cosas del cielo, anhelando el momento cuando Dios quiera llamarnos a su santa presencia para poder gozarnos con esa presencia maravillosa de Cristo, nuestro Salvador, que nos está esperando allá en el cielo. Poder estar con el Señor, hermanos, poder contemplar su rostro amoroso. ¡Qué cosa más preciosa! ¿Qué es lo que pudiéramos aspirar que pueda superar algo así? Nada, hermanos, absolutamente nada.
El anhelo del cristiano es estar con el Señor para siempre en la eternidad. El Señor Jesucristo dijo a esta iglesia: no temas en nada lo que has de padecer. Bueno, los padecimientos no son deseables en ningún sentido, pero cuando llegan, hermanos, debemos saber que no estamos solos. El Señor prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo, y Él nos ha prometido la gran victoria. Por eso, cuando leemos la carta a los Romanos en el capítulo 8 y en el versículo 37, nos llena de grande gozo y de seguridad cuando el apóstol Pablo, mencionando todas las cosas terribles que pudieran venir a nuestra vida, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Qué preciosa convicción de los hijos de Dios, amados hermanos! No hay duda que así es. Nos podemos gozar grandemente en el Señor, porque el Señor nos ha dado un mensaje de victoria, de fortaleza y de esperanza para todos aquellos que son probados. Pero en segundo lugar, diremos que este es un mensaje de ánimo y de aliento para los que están desalentados. El versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sí, hermanos, un mensaje de ánimo y de aliento de parte del Señor Jesucristo para aquellos que se desaniman, para aquellos que se desalientan, porque es una realidad que las pruebas van a venir. Eso no debemos dudarlo, hay que tenerlo muy en cuenta y estar listos, estar preparados para cuando llegue un momento así. Por eso, hermanos, leyendo la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 9, encontramos que la palabra del Señor, Filipenses 1, 29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Quién escribe esto? Pues el apóstol Pablo, que cuando escribe estas palabras se encontraba encarcelado, estaba en la prisión por el único delito de predicar a Cristo. Y qué cosa tan tremenda, hermanos, que entre aquellos que se decían cristianos, había algunos que se propusieron predicar, no para honrar a Dios, no para glorificar a Cristo, sino para causarle amargura al apóstol Pablo. Es algo verdaderamente increíble que sucedan cosas así, pero así sucede, amados hermanos. Por eso decía el apóstol, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros
de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es sorprendente, hermanos, leer estas palabras. Que haya quien predique el Evangelio, no para glorificar al Señor y para que las almas se salven, sino para fastidiar a aquel que está pasando por una desdicha en su vida. Pero así es, hermanos. Pablo sabía lo que era el sufrimiento. Por eso, con mucha autoridad puede decirnos estas palabras. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense ustedes, hermanos, qué mensaje tan expresivo. Pero luego el apóstol, escribiendo su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 13, nos dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sí, hermanos, van a venir los problemas, van a venir las tribulaciones, pero el Señor nos va a dar la salida de cada una de estas circunstancias. El Señor no nos va a dejar solos, Él va a estar con nosotros. Por eso el Señor en todo momento nos pide que confiemos en Él. Cristo decía: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor también nos pide que tengamos valor, y esto lo encontramos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 27, que dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si el Señor está con nosotros, hermanos, no debemos temer. Él nos pide que tengamos fidelidad. Por eso el Señor dice en su santa palabra: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, en medio de cualquier circunstancia difícil, hemos de ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Hemos de ser fieles a su mensaje de salvación y de vida eterna. Y hemos de ser fieles a su iglesia. Y luego el Señor nos promete que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, momento tras momento, sin excepción alguna. Y al final, como expresaba el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído, decía él, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. También decía este siervo de Dios: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, si en algún momento llega el desaliento, si en algún momento el desánimo nos quiere afectar y detenernos para que no sigamos sirviendo al Señor, alentémonos, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor no nos va a dejar ni un solo momento, porque Él nos va a guardar en su santo amor. Hermanos, hace 2 días
una familia de nuestra iglesia se vio tremendamente sacudida. Eran las 9 de la mañana. De pronto irrumpieron en la casa 6 individuos armados que empezaron a amenazar a todos los que se encontraban allí. Estaba el hermano, el jefe de la familia, no estaba, andaba de viaje, pero estaba su esposa, la hermana Elizabeth Reyes de Valle, estaba su mamá, estaban sus hijos, y estaba también la hermana Esther Navarro de Fuentes, con una hermana que la acompañaba. Pues a todos ellos los amagaron estos individuos. Empezaron a decirles de majaderías y de groserías y amenazarlos que los iban a matar, que entregaran todo lo que tenían. Y me dice la mamá de nuestra hermana Elizabeth, mi hermana Esther García Viuda de Reyes: hermano, qué terrible fue ese momento. Hermano, nos ponían las pistolas en la cabeza y hasta con el cuchillo de la cocina nos estaban amenazando. Los vecinos se dieron cuenta y llamaron a otras personas y fueron, y un sobrino fue el que pateó la puerta y entró violentamente, y eso hizo que los asaltantes se desconcertaran y salieran corriendo, habiéndose llevado todo lo que pudieron. Pero hermanos, qué tremendo es eso. Yo me imagino, hermanos, lo que ellos pasaron, momentos angustiosos, pensando: nos van a matar, van a violar a las mujeres, van a hacer destrozos. Una cosa terrible, hermanos, una prueba muy dura. Pero anoche, ahí en el templo, estaba nuestra hermana Estercita dando gracias a Dios, porque Dios les había cuidado, porque les había protegido, porque ninguno salió herido de gravedad, porque nadie murió. Y eso es lo mejor, es lo más importante, hermanos. Y ella decía: doy gracias a Dios por el cuidado que tuvo de nosotros en esta situación tan tremenda. Animémonos, hermanos, nunca nos dobleguemos ante el desánimo ni el desaliento, sigamos siempre adelante. Y en tercer lugar, hermanos, este es un mensaje de salvación para los que están perdidos. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué precioso mensaje que nos da aquí el Señor. No sufrir daño de la segunda muerte. Ustedes saben que este término se refiere precisamente a la condenación eterna. La primera muerte, bueno, cuando el Señor nos llama de aquí, de esta vida, para ir con Él. La segunda muerte es la de aquellos que después de morir físicamente son apartados para siempre de la presencia de Dios y no podrán entrar en el cielo. Y como no hay más fuera de este mundo que el cielo y el infierno, entonces aquellos que no podrán entrar en el cielo tendrán que ir al infierno, y allí estarán eternamente sufriendo indeciblemente por causa de la dureza de su corazón. Pero este es el mensaje de la vida eterna. Es lo que el Señor Jesucristo decía cuando allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, expresaba: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el mensaje de nuestro Señor para aquellos que están perdidos, para aquellos que no tienen la salvación de su alma. El Señor les está diciendo: yo los amo, yo di mi vida por ustedes, ustedes pueden salvarse si creen en mí, si me reciben en su corazón.
mensaje de vida eterna, la voz tierna y amorosa del Espíritu Santo de Dios, hablando al corazón de aquel que todavía no se entrega a Cristo. Es un mensaje pleno de seguridad que todos necesitamos, porque Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y dice también: yo tengo a mis ovejas en mi mano, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Ese es el mensaje de victoria que Dios nos da, hermanos. Victoria en las pruebas, victoria en el desaliento, victoria sobre el diablo y sobre la condenación eterna. Porque el que cree en Cristo ya es salvo para siempre. Porque el que cree en Cristo no morirá jamás, vive eternamente en la gloria del Señor. Hermanos, este triple y hermoso mensaje de Cristo Jesús es para cada uno de nosotros en este día y en este lugar. Cada uno tenemos al menos una poderosa razón para recibir este mensaje en nuestra alma, con todo nuestro corazón. Este es un mensaje para esta iglesia, hermanos, para que esta iglesia siga adelante trabajando, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, pueda seguir adelante unidos en el amor de Cristo, unidos al Señor, siempre poniendo en primer lugar a Cristo y yendo en pos de Él a pesar de todo. Hagamos nuestro este mensaje según la necesidad que nos aqueja, y el Señor vendrá a su vida para llenarla de bendiciones materiales y espirituales, a fin de que usted siempre tenga el gozo de ser un hijo de Dios, el gozo de la salvación. Leía yo en un libro lo que expresa el autor de una mujer llamada Iris Blue, que pasó varios años en la cárcel. Fue a dar a la cárcel porque ella vivía de una manera deshonesta, había sido drogadicta y se entregaba a cualquiera sin ningún recato, sin ningún poder. Salió libre después de algún tiempo bajo fianza. Y en ese lapso, esa mujer escuchó el Evangelio y la palabra de Dios llegó a su corazón, hermanos. Ella había oído solamente insultos. Ella había sufrido desprecios de todo el mundo. Su familia la despreciaba. Aquellas gentes con las cuales convivía también la humillaban. Las autoridades también la despreciaban. Había vivido solamente una vida así. Pero cuando oyó que hay alguien que nos ama entrañablemente, que nos ama al grado de que dio su vida por nosotros, y que Él puede perdonar nuestro pecado, que puede salvar nuestra alma, que puede cambiar nuestra vida, dejar que la vida pasada quede para siempre atrás y ahora iniciemos una nueva vida en Cristo, la vida preciosa que es bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Hermanos, ese mensaje le llegó a lo profundo de su corazón y con lágrimas se entregó a Cristo. Y su vida cambió totalmente, para admiración y asombro de todos los que la conocían. Y cuando le preguntaban qué era lo que le había pasado, ella contestaba con estas palabras: me arrodillé ante mi Señor Jesucristo como una pordiosera, pero me levanté como una reina. Qué precioso, hermanos, es el amor del Señor.
Qué preciosa es la obra de Cristo Jesús. Qué maravilloso es nuestro Señor, nuestro Salvador. Cómo es digno de todo nuestro amor y de toda nuestra lealtad y de toda nuestra fidelidad. Por eso, hermanos, en el nombre del Señor, yo les invito a seguir adelante, a seguir con amor y con fidelidad sirviendo al Señor, porque el día que usted se vaya de este mundo, es lo único que se va a llevar, lo que haya hecho usted por Cristo. Sigan adelante, hermanos, nunca desmayen, trabajen con gozo y con amor por el Señor. Traigan otras almas a escuchar la palabra de Dios, que la iglesia crezca en número y en espiritualidad, ya que un día el Señor les dará la recompensa. Y finalmente, si hay aquí alguna persona que todavía no tiene la salvación, pero hoy quisiera tenerla, yo le invito para que en este momento ponga su fe y su confianza en Cristo Jesús. Pídale que Cristo venga a su vida, perdone su pecado y salve su alma, y el Señor lo hará. El Señor vendrá a su corazón, Él le perdonará todas sus culpas, Él le salvará, le dará la vida eterna y esa vida nueva, preciosa en Cristo, que solamente en Él podemos encontrar. Si hay alguien que en esta hora desea que Cristo le salve, que Cristo le perdone, recíbalo por fe en su corazón. Dígale: Señor, aquí estoy. Yo reconozco que soy pecador y que estoy perdido, pero yo sé que tú me puedes salvar, Señor, porque tú diste tu vida por mí, porque tú resucitaste de entre los muertos y vives para siempre, y tienes poder para perdonar mi pecado y para salvar mi alma. Yo te acepto en mi corazón. Si hay alguna persona que hace suyas estas palabras y quiere ser salvo o salva, yo le invito en este momento para que haga la decisión de entregarse a Cristo como su Salvador. Y si hay alguien que quiera hacerlo, por favor, yo le pido que allí en su lugar tenga la bondad de indicarlo levantando su mano en alto. Quisiera orar por usted. ¿Habrá alguna persona que quiera levantar su mano para decirle a Cristo: Señor, quiero que seas mi Salvador? ¿Habrá alguien que lo hará? Levante su mano, por favor, allí en su lugar. ¿Alguna persona quisiera entregarle su vida a Cristo? Desde un niño que ya puede entender estas cosas, un joven, una señorita, un adulto, un anciano, quien sea, si no tiene la salvación, ahora puede tenerla en Cristo Jesús. Por última vez, ¿hay alguien que quisiera levantar su mano indicando que acepta a Cristo en su corazón como su Salvador? Yo le pido que lo haga, por favor. Bien, si no es así, oremos al Señor. Padre Santo y bueno, muchas gracias te damos por tu palabra bendita. Gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y gracias, Señor, por esa salvación tan preciosa que nuestro Señor Jesús hizo posible, dando su vida, muriendo por nosotros. Señor, te pido que bendigas esta iglesia, que bendigas a este grupo aquí reunido, que si ya todos son salvos, a ti sea toda la honra y toda la gloria, pero que si hay alguien que todavía no tiene esa salvación, Señor, que muy pronto se entregue a Cristo para tener esa vida eterna y no ir a condenación eterna, sino a tu gloria, y el tiempo que nos des aquí en este mundo podamos vivir sabiendo que tú estás a nuestro lado y que si vienen las pruebas y los problemas, tú no nos dejarás ni nos desampararás. Muchas gracias, Señor. Perdona nuestros pecados y bendice a esta iglesia en este nuevo aniversario.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén.